Deuteronomio capítulo 2 comienza diciendo que después nos volvimos y salimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir. Después que el pueblo da muchas vueltas, desde el versículo 1 al versículo 7, vemos que el pueblo de Dios se va hacia el norte y pasa por distintas tierras, pasa por el lugar donde estaban los descendientes o los hijos de Esaú, pero Dios les dice que no deben molestarlos ni deben tomar nada de su tierra, sino que deben comprar todo de las cosas que hayan por ahí y deben confiar en el Señor tal como han confiado estos 40 años que han pasado por el desierto, tal como nos dice el verso número 7, donde dice que el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que tú has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Luego del verso 8 al verso 23, el pueblo sigue su camino pasando por distintos lugares, pasa por el desierto de Moab y ahí se encuentra, cierto, con este pueblo que tampoco debía ser molestado ni debían tomar su tierra porque era una tierra que el Señor había dejado. Nos describe la generación que desobedeció al Señor en el desierto y que toda había muerto en todos estos años que habían pasado, y siguiendo por su camino siguen por el desierto y se encuentran con los amonitas, los cuales tampoco debían molestarlos y tampoco debían tomar la tierra, porque nos dice que esta tierra tenía este trasfondo de ser de los hijos de Lot. Y desde el versículo 24 hasta el versículo 37, pasando por el valle de Armón, Dios entrega a Sehón, el rey de Hesbón, el cual él sale primero para no dejarlos pasar y le dice que va a pelear contra ellos, o sea, le va a hacer la guerra a ellos. Y esto era así porque Dios había endurecido su corazón y Dios lo había entregado al pueblo de Dios. Entonces ellos pelean y finalmente vencen y derrotan a este pueblo o a este rey de Sehón, ¿cierto? Y pueden ver cómo el Señor había estado con ellos. Llegan al triunfo y nos dice este capítulo al terminar: pero Dios, conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios había prohibido, no te acercaste a la tierra de los amonitas, a cargo del arroyo Jacob, ni a las ciudades del monte. ¿Qué podemos, hermanos, aprender de este capítulo número 2? Lo primero que podemos ver es que a pesar del juicio que el Señor había hecho contra aquellos que no habían obedecido al Señor y que toda esa generación iba a morir en el desierto, tal como se estaba cumpliendo la palabra del Señor, podemos ver que el Señor en su providencia aún estuvo con el pueblo esos 40 años. Podemos ver que aún pudieron tener provisión, aún el Señor estuvo con ellos, aún hubo misericordia del Señor. Y eso nos muestra que incluso cuando hay juicios temporales del Señor contra su pueblo, el Señor no abandona completamente a su pueblo, sino que la providencia de Dios sigue guiándolos. Puedes ver quizás en este momento, si es que estás alejado del Señor, si es que tu corazón se ha endurecido, si es que estás viviendo en pecado, aún el Señor es tan compasivo y misericordioso que puedes ver la misericordia del Señor en tu vida. Puedes ver el amor del Señor aún estando endurecido. Eso es realmente impresionante. También podemos meditar acerca de cómo el Señor da las tierras que Él quiere y derrota a quienes Él quiere para llevar a cabo sus propósitos. Podemos ver que 2 veces el Señor les prohíbe que tomaran cierta tierra de ciertos pueblos, pero luego vemos que el Señor quiere destruir, ¿cierto?, a este rey de Sehón, y podemos ver que finalmente lo conquista. Esto nos muestra que el Señor, cuando quiere hacer algo, lo hace. Y cuando quiere prohibir algo, lo prohíbe. Y eso nos muestra simplemente que el Señor es soberano en cómo hace las cosas. Nosotros no podemos juzgar ni cuestionar las cosas que el Señor hace y que tiene en su propósito eterno. Nos ayuda a descansar y a confiar en que el Señor es totalmente sabio en todas las cosas que hace. Y cuando ganamos alguna victoria, alguna guerra, es porque el Señor quiso que así fuera. Y cuando perdemos es porque el Señor quiso que así fuera. Y esto nos muestra que es igual que la salvación. La salvación no depende de lo que nosotros hacemos, no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nada de eso, sino que simplemente depende de Dios. Es lo que el Señor hizo para salvarnos.
es Cristo viniendo al mundo a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y eso depende solamente de la obra soberana del Señor.